Hello! In this video, we are going to listen to a short story that will help you improve your Spanish. First, we will listen to it with subtitles and review the most interesting vocabulary from the story. Then, we will listen to it with translation so that you can understand the parts that are more complicated for you. And finally, we will only listen to check that you can now understand everything perfectly. Enjoy the learning and let's get to it. Elena tiene 40 años. Cuando era joven, practicaba atletismo. Le encantaba correr, pero tuvo una lesión en la rodilla y tuvo que dejarlo. Pasaron los años y, aunque se recuperó, nunca volvió a correr. Su vida siguió adelante y Elena se olvidó de su amor por el atletismo. Un día, Elena decidió retomar su pasión. Quería correr una maratón. Sabía que no sería fácil. Había pasado mucho tiempo sin hacer ejercicio y su cuerpo no era tan fuerte como antes. Además, su familia estaba preocupada. ¿Y si te haces daño de nuevo?, le decían. Pero Elena estaba decidida a continuar. Empezó a entrenarse, pero al principio fue difícil. No conseguía correr más de unos minutos sin cansarse. Durante los entrenamientos, conoció a otros corredores. Un hombre mayor, de 65 años, le contó que él también había tenido lesiones. «Si yo puedo, tú también puedes», le dijo sonriendo. También conoció a una mujer que había pasado por una operación de corazón. A pesar de su problema, seguía corriendo. Estas personas le dieron fuerzas a Elena. Si ellos podían hacerlo, ella también podría. Elena continuó entrenando. Cada día corría un poco más. Hubo días muy duros. Un día, el dolor en su rodilla era tan intenso que tuvo que parar. Se sentó, frustrada. ¿Lograré correr la maratón?, se preguntó. Pero pensó en su sueño y en todo el tiempo que había dedicado al entrenamiento. No podía rendirse. Finalmente llegó el día de la maratón. Elena estaba nerviosa, pero sabía que se había entrenado mucho. Al principio, todo iba bien. Corriendo a buen ritmo, se sentía fuerte. Pero después de algunos kilómetros, empezó a cansarse. El sol brillaba con fuerza y su rodilla le dolía un poco. «No puedo más», pensó. Pero vio a la mujer que había pasado por la operación. También ella corría, sonriendo. Esto le dio a Elena el valor para seguir. En los últimos kilómetros, estaba muy cansada. Sentía que sus piernas no podían más. Pero la gente a los lados del recorrido gritaba su nombre y la animaba. Elena apretó los dientes y continuó corriendo. Finalmente, cruzó la meta. Estaba exhausta y sudada, pero lo había conseguido. Había cumplido su sueño de correr una maratón. Aunque fue difícil, cada esfuerzo mereció la pena. Elena tiene 40 años. Cuando era joven, practicaba atletismo. Le encantaba correr, pero tuvo una lesión en la rodilla y tuvo que dejarlo. Pasaron los años y, aunque se recuperó, nunca volvió a correr. Su vida siguió adelante
y Elena se olvidó de su amor por el atletismo. Un día, Elena decidió retomar su pasión. Quería correr una maratón. Sabía que no sería fácil. Había pasado mucho tiempo sin hacer ejercicio y su cuerpo no era tan fuerte como antes. Además, su familia estaba preocupada. ¿Y si te haces daño de nuevo?, le decían. Pero Elena estaba decidida a continuar. Empezó a entrenarse, pero al principio fue difícil. No conseguía correr más de unos minutos sin cansarse. Durante los entrenamientos, conoció a otros corredores. Un hombre mayor, de 65 años, le contó que él también había tenido lesiones. «Si yo puedo, tú también puedes», le dijo sonriendo. También conoció a una mujer que había pasado por una operación de corazón. A pesar de su problema, seguía corriendo. Estas personas le dieron fuerzas a Elena. Si ellos podían hacerlo, ella también podría. Elena continuó entrenando. Cada día corría un poco más. Hubo días muy duros. Un día, el dolor en su rodilla era tan intenso que tuvo que parar. Se sentó, frustrada. ¿Lograré correr la maratón?, se preguntó. Pero pensó en su sueño y en todo el tiempo que había dedicado al entrenamiento. No podía rendirse. Finalmente llegó el día de la maratón. Elena estaba nerviosa, pero sabía que se había entrenado mucho. Al principio, todo iba bien. Corriendo a buen ritmo, se sentía fuerte. Pero después de algunos kilómetros, empezó a cansarse. El sol brillaba con fuerza y su rodilla le dolía un poco. «No puedo más», pensó. Pero vio a la mujer que había pasado por la operación. También ella corría, sonriendo. Esto le dio a Elena el valor para seguir. En los últimos kilómetros, estaba muy cansada. Sentía que sus piernas no podían más. Pero la gente a los lados del recorrido gritaba su nombre y la animaba. Elena apretó los dientes y continuó corriendo. Finalmente, cruzó la meta. Estaba exhausta y sudada, pero lo había conseguido. Había cumplido su sueño de correr una maratón. Aunque fue difícil, cada esfuerzo mereció la pena. Elena tiene 40 años. Cuando era joven, practicaba atletismo. Le encantaba correr, pero tuvo una lesión en la rodilla y tuvo que dejarlo. Pasaron los años y, aunque se recuperó, nunca volvió a correr. Su vida siguió adelante, y Elena se olvidó de su amor por el atletismo. Un día, Elena decidió retomar su pasión. Quería correr una maratón. Sabía que no sería fácil. Había pasado mucho tiempo sin hacer ejercicio, y su cuerpo no era tan fuerte como antes. Además, su familia estaba preocupada. «¿Y si te haces daño de nuevo?», le decían. Pero Elena estaba decidida a continuar. Empezó a entrenarse, pero al principio fue difícil. No conseguía correr más de unos minutos sin cansarse. Durante los entrenamientos, conoció a otros corredores. Un hombre mayor, de 65 años, le contó que él también había tenido lesiones. «Si yo puedo, tú también puedes», le dijo sonriendo.
También conoció a una mujer que había pasado por una operación de corazón. A pesar de su problema, seguía corriendo. Estas personas le dieron fuerzas a Elena. Si ellos podían hacerlo, ella también podría. Elena continuó entrenando. Cada día corría un poco más. Hubo días muy duros. Un día, el dolor en su rodilla era tan intenso que tuvo que parar. Se sentó, frustrada. ¿Lograré correr la maratón?, se preguntó. Pero pensó en su sueño y en todo el tiempo que había dedicado al entrenamiento. No podía rendirse. Finalmente llegó el día de la maratón. Elena estaba nerviosa, pero sabía que se había entrenado mucho. Al principio, todo iba bien. Corriendo a buen ritmo, se sentía fuerte. Pero después de algunos kilómetros, empezó a cansarse. El sol brillaba con fuerza y su rodilla le dolía un poco. No puedo más, pensó. Pero vio a la mujer que había pasado por la operación. También ella corría, sonriendo. Esto le dio a Elena el valor para seguir. En los últimos kilómetros, estaba muy cansada. Sentía que sus piernas no podían más. Pero la gente a los lados del recorrido gritaba su nombre y la animaba. Elena apretó los dientes y continuó corriendo. Finalmente, cruzó la meta. Estaba exhausta y sudada, pero lo había conseguido. Había cumplido su sueño de correr una maratón. Aunque fue difícil, cada esfuerzo mereció la pena.